Son las 7 de la mañana y todavía estás durmiendo. Levántate y haz mi desayuno. El grito de mi nuera atravesó las paredes como una navaja, despertándome de golpe. Mi corazón se aceleró, no por el susto, sino por la humillación que sentí corriendo por mis venas como fuego líquido. Mis manos temblaron mientras buscaba mis pantuflas en la penumbra de mi habitación. ¿Me escuchaste, vieja? Te dije que te levantes. Mi esposo tiene hambre y yo no voy a cocinar. Su voz llegaba desde la cocina con esa arrogancia que ya conocía demasiado bien. Cada palabra era como una bofetada. Cerré los ojos y respiré profundo, tratando de calmar la tormenta que se desataba en mi pecho. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que me hablara así en mi propia casa? Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de los dos sabía en ese momento, era que esa mañana del 15 de marzo iba a ser la última vez que me gritaría de esa manera. Porque yo tenía un as bajo la manga que ellos jamás imaginaron que existía. Me levanté lentamente, sintiendo el frío de las baldosas bajo mis pies descalzos. El silencio de la madrugada se rompía solo con el sonido de mi respiración entrecortada y los pasos arrastrados de una mujer que había soportado demasiado. «Ya voy», grité de vuelta, pero mi voz sonó quebrada, derrotada. En ese momento no sabía que esas serían las últimas palabras de sumisión que saldríamos de mi boca. Porque lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiar todo, absolutamente todo. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que pasó después de ese desayuno, lo que encontré esa misma tarde en el buzón y lo que hice con esa información va a dejarte sin aliento. Camino hacia la cocina arrastrando los pies, pero por dentro algo había empezado a despertar. Algo que había estado dormido por demasiado tiempo. Mi nombre es Carmen Rodríguez, tengo 68 años y durante los últimos 45 años de mi vida he hecho todo por mi único hijo. Roberto en todo, desde que tenía 3 años y su padre nos abandonó. Hasta hace 2 años cuando perdí a mi querido esposo Miguel en un accidente de tráfico aquí en Phoenix, Arizona. Miguel no era el padre biológico de Roberto, pero lo crió como si fuera su propia sangre. Trabajamos los dos como bestias durante décadas. Él en la construcción bajo el sol implacable del desierto, yo limpiando casas de familias ricas en Scottsdale. Cada dólar que ganamos fue para darle a Roberto lo mejor en una educación, ropa de marca, su primer auto, la universidad. Recuerdo perfectamente el día que Miguel y yo compramos esta casa en 1998, una casita modesta de 3 habitaciones en un barrio tranquilo, pero era nuestro pedacito del sueño americano. Miguel me cargó en brazos para cruzar el umbral, y yo lloré de felicidad porque por fin teníamos un hogar propio para Roberto. Durante años, esta casa se llenó de risas, de olores a mole los domingos, de música de Vicente Fernández sonando desde la radio de la cocina. Roberto trajo a sus amigos, celebramos sus cumpleaños, sus graduaciones. Cuando conoció a Jessica hace 5 años, yo la recibí con los brazos abiertos. Era una güerita de Minnesota, no hablaba español, pero pensé que el amor no tiene fronteras. Me equivoqué. Todo cambió cuando Miguel murió. El funeral fue un jueves lluvioso de febrero. Recuerdo el olor a tierra mojada del cementerio, el peso del ataúd sobre mis hombros cuando lo cargamos, las lágrimas frías resbalando por mis mejillas. Roberto lloró conmigo ese día. Me abrazó y me prometió que nunca estaría sola. Mami, ahora yo te voy a cuidar. Tú nos cuidaste toda la vida, ahora es nuestro turno. Esas fueron sus palabras exactas. Las tengo grabadas en el corazón porque fueron las últimas palabras cariñosas que mi hijo me dirigió. 3 meses después del funeral, Jessica se mudó a mi casa. No me pregunto, simplemente apareció con sus maletas un sábado por la mañana y Roberto me anunció: Mami, Jessica va a vivir aquí ahora. Es mi esposa y este también es su hogar. Al principio traté de adaptarme. Cambié mis rutinas, dejé que redecorara la sala, que pusiera sus fotos donde antes estaban las mías con Miguel. Cuando me pidió que no hablara español en la casa porque le molestaba no entender,
Dejé de hablar mi idioma natal, entre mis propias paredes. Cuando se quejó de que yo cocinaba muy fuerte y el olor a comida mexicana le daba náuseas. Dejé de preparar los platos que había cocinado por décadas. Cuando dijo que mi televisión en español muy alto por las noches, compré audífonos para ver mis novelas. Poco a poco, fui desapareciendo de mi propia casa. Roberto se volvió distante, frío. Ya no me preguntaba cómo había pasado el día. Ya no se sentaba conmigo a tomar café en las mañanas como hacíamos antes. Jessica lo tenía completamente controlado como en títer. Y yo, como una tonta, seguía cocinando para ellos, lavando su ropa, limpiando sus desastres. Es temporal, mami, me decía Roberto, cada vez que yo sugería que tal vez ya era hora de que buscaran su propio lugar. Estamos ahorrando para una casa. Dame un poco más de tiempo. 2 años pasaron. 2 años de sentirme como una extraña en mi propio hogar. Pero esa mañana del 15 de marzo, cuando Jessica me gritó como si fuera su sirvienta, algo dentro de mí se quebró, definitivamente. Mientras preparaba los huevos con tocino y el café americano aguado que tanto les gustaba, mis manos temblaron de rabia. El sartén chisporroteaba, el bacon se doraba, pero yo no podía quitarme de la cabeza esa voz arrogante, esas palabras que me trataban como si fuera menos que nada. Mi hijo comió en silencio, sin siquiera darme los buenos días. Jessica se quejó de que el café estaba muy fuerte. Ninguno de los dos me dio las gracias. Después se fueron a trabajar, dejándome sola con los platos sucios y mi corazón destrozado. Pero ese día, el destino tenía otros planes para mi Anne. Esa misma tarde, mientras limpiaba los platos del almuerzo que ellos habían dejado sucios en el fregadero, escuché a Jessica hablando por teléfono en la sala. Su voz llegaba clara hasta la cocina, y cuando oí mi nombre, me quedé inmóvil con el plato entre las manos. No, mamá, no es tan fácil deshacerse de ella. La vieja está aferrada a esta casa como una garrapata en el plato. Se me resbaló de las manos y se estrelló contra el fondo del fregadero. El ruido fue fuerte, pero Jessica siguió hablando sin inmutarse. Roberto es demasiado cobarde para echarla. Sigue con esa mentalidad mexicana de que hay que cuidar a los padres hasta que se mueran. ¿Es ridículo? Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Me acerqué lentamente hacia la entrada de la cocina, manteniéndome oculta detrás de la pared. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. Te juro que ya no la soporto, mamá. Habla español cuando sabe que no entiendo. Cocina esas comidas apestosas y siempre está ahí, como un fantasma. Quiero mi privacidad con mi esposo. Cerré los ojos con fuerza. La palabra fantasma se quedó rebotando en mi cabeza como una pelota de ping-pong. ¿Un fantasma? ¿En mi propia casa? Sí, ya sé que técnicamente es su casa. Pero nosotros vivimos aquí ahora. Ella debería entender que ya cumplió su función. Roberto ya está grande. Ya no la necesita. A mis piernas empezaron a temblar. Tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caerme. El sonido de su risa fría me atravesó como cristales rotos. Exacto, mamá. Debería irse a uno de esos asilos para mexicanos viejos. Allí estaría mejor. Con gente de su edad y su nivel no podía respirar. Literalmente no podía tomar aire. El dolor en mi pecho era tan intenso que por un momento pensé que me estaba dando un infarto como a Miguel. Esa noche, cuando Roberto llegó del trabajo, lo esperé en la cocina con una taza de café humeante. El olor a canela llenaba el aire, igual que cuando él era pequeño y venía a contarme sus problemas de la escuela. Roberto, mijo, necesitamos hablar. Él levantó la vista de su teléfono por primera vez en semanas. Sus ojos, que antes me miraban con cariño, ahora parecían fríos, distantes. ¿Qué pasa, ma? ¿Tú también quieres que me vaya de esta casa? La pregunta salió de mi boca como un susurro quebrado. Roberto bajó la mirada, jugó con la cucharita del café, evitó mis ojos. No es que queramos que te vayas, ma, es que, bueno, Jessica y yo necesitamos nuestro espacio. Somos una pareja joven. Queremos empezar nuestra propia familia. Cada palabra era como una puñalada. Mi propio hijo, el niño al que había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, me estaba echando de mi casa con la mayor frialdad del mundo. Pero Roberto, este es mi hogar. Aquí viví con tu papá Miguel. Aquí están todos nuestros recuerdos. Ya sé, ma, pero las cosas cambian.
Tal vez es hora de que busques algo más apropiado para tu edad. Hay lugares muy bonitos para personas mayores, con actividades, gente de tu generación. Me levanté tan rápido que la silla se tambaló. El café se derramó sobre la mesa como lágrimas marrones. ¿Personas mayores? ¿Gente de mi generación? Roberto, yo tengo 68 años, no 90. ¿Estoy perfectamente bien? Ma, no te alteres. Solo estoy diciendo que tal vez sería mejor para todos. ¿Mejor para quién? ¿Para tu esposa, que no soporta escuchar español? ¿Para ti que ya no quieres ver a tu madre? Roberto se puso de pie y caminó hacia la sala sin responderme. Sus pasos sonaron como golpes secos en el corazón. Lo seguí, desesperada por hacer que entendiera. Roberto, por favor, hablemos como madre e hijo. Sin Jessica, sin presiones. Solo tú y yo, como antes, no hay nada que hablar. Mana, la decisión ya está tomada. Esas palabras cayeron sobre mí como bloques de cemento. La decisión ya estaba tomada, sin consultarme, sin considerarme, como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba. Jessica apareció en la sala en ese momento, con esa sonrisa falsa que ya conocía demasiado bien. Se colgó del brazo de Roberto como una sanguijuela. ¿Todo bien, amor? Escuché voces alteradas. Todo perfecto, baby. Ya le expliqué a mi mamá la situación. ¡Qué bueno! Carmen, espero que entiendas que no es nada personal. Solo queremos lo mejor para todos. Me miró con esos ojos azules llenos de falsa compasión, y en ese momento supe que ella había planeado cada palabra de esta conversación. Había manipulado a mi hijo hasta convencerlo de que votarme era lo correcto. Por supuesto que entiendo, les dije con una sonrisa que me dolió hasta el alma. Entiendo perfectamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando las sombras que se movían en el techo, escuchando los susurros y las risas que venían del cuarto de ellos, probablemente celebrando que habían logrado convencer a la vieja estorbosa de que se fuera. Pero lo que ellos no sabían, lo que estaban a punto de descubrir de la manera más dolorosa posible, era que yo no era la viejita indefensa que pensaban que era. A la mañana siguiente, mientras ellos desayunaban como si nada hubiera pasado, yo tomé la decisión más importante de mi vida. Una decisión que iba a cambiar todo para siempre. Al día siguiente era sábado, y como todas las mañanas, me levanté antes que ellos para preparar el desayuno. Pero esta vez, algo era diferente. Mis manos no temblaban. Mi respiración era tranquila. Había dormido apenas 2 horas, pero me sentía más despierta que en años. Mientras freía los huevos y tostaba el pan, escuché el sonido familiar del cartero llegando. El metal de la puerta del buzón se abrió y cerró con ese clic característico que conocía después de 26 años viviendo en esta casa. Después del desayuno, cuando Roberto y Jessica se fueron a sus respectivos trabajos, salí a recoger la correspondencia. Entre las facturas usuales y la publicidad, había un sobre color manila con mi nombre completo. Carmen Elena Rodríguez de Hernández era de la oficina de bienes raíces Morrison y Associates. Mis dedos temblaron ligeramente mientras rasgaba el sobre. Adentro había una carta y varios documentos oficiales con sellos y firma. La carta comenzaba así: estimada señora Rodríguez, como usted nos solicitó hace 3 meses. Hemos completado la investigación sobre el valor actual de su propiedad ubicada en 2847 Maple Street, Phoenix, Arizona, ... Se me cortó la respiración. Había olvidado completamente que había solicitado esa evaluación en diciembre, poco después de Navidad, cuando Jessica se había quejado de que la casa era muy pequeña y vieja para sus estándares. Seguí leyendo con el corazón acelerado. Nos complace informarle que debido al crecimiento del mercado inmobiliario en su área, el valor actual de su propiedad es de $485,000. Esto representa un incremento del 340% desde su compra original en 1998. $12,000. Tuve que sentarme en los escalones del porche. $485,000, casi $500,000. Miguel y yo habíamos comprado esta casita por $112,000, trabajando doble turno durante años para juntar el enganche. Pero eso no era todo. Seguí leyendo adicionalmente,
como propietaria única de la escritura, registrada bajo su nombre individual desde 1998. Usted tiene derecho total y exclusivo sobre la propiedad y puede tomar cualquier decisión legal respecto a la misma sin necesidad de consulta a terceros. Las palabras se difuminaron por un momento. Proprietary, derecho total y exclusivo. Mis manos empezaron a temblar, pero esta vez no de miedo, sino de algo completamente diferente. Algo que no había sentido en años en poder. Entré a la casa como en una nube y fui directamente al baúl de roble que tenía en mi closet. Ahí guardaba todos los documentos importantes, actas de nacimiento, pasaportes y, por supuesto, los papeles de la casa. Saqué la escritura original, esa que Miguel y yo habíamos firmado con tanto orgullo hace 26 años. Ahí estaba mi nombre claramente escrito, Carmen Elena Rodríguez, solo mi nombre. Miguel había insistido en ponerla únicamente bajo mi nombre para que siempre tenga seguridad. Amor, me había dicho. Por primera vez en 2 años, sonreí de verdad. Jessica pensaba que esta casa era técnicamente mía, pero que ellos tenían derecho a vivir aquí, porque yo era una viejita indefensa que necesitaba su caridad. Roberto creía que podía echarme de mi propia casa para complacer a su esposa. Los dos me habían tratado como si fuera una carga, un estorbo, un fantasma, pero ellos no sabían algo fundamental legalmente. Esta casa era 100% mía, cada ladrillo, cada ventana, cada metro cuadrado, y como propietaria única, yo tenía el derecho absoluto de decidir quién vivía aquí y quién no. Me senté en la cama donde había llorado tantas noches, donde había soportado humillaciones y desprecios, y por primera vez en 2 años me sentí fuerte, realmente fuerte. Tomé el teléfono y marqué el número que aparecía en la carta. Morrison y Associates. Buenos días, habla Carmen Rodríguez. Recibí su evaluación esta mañana y me gustaría programar una cita para discutir mis opciones legales como propietaria. Por supuesto, señora Rodríguez. ¿Qué tipo de opciones está considerando? Quiero saber exactamente cuáles son mis derechos para hacer cambios en mi propiedad, cambios importantes. Entiendo. ¿Le parece bien el lunes a las 2 de la tarde? Ahí estaré. Colgué el teléfono y me quedé mirando la escritura de la casa. $485,000. Propietaria, única derechos exclusivo. Mis queridos Roberto y Jessica habían cometido un error gravísimo. Habían subestimado a Carmen Rodríguez. Pensaron que era una viejita ignorante que no sabía nada de leyes ni de derecho. Se equivocaron. Durante 45 años había sido la madre abnegada, la esposa sumisa, la mujer que se sacrificaba por todos y nunca pedía nada para sí misma. Pero esa Carmen había muerto la mañana que Jessica me gritó que me levantara a hacer su desayuno. La Carmen que ahora sostenía esa escritura era diferente. Era una mujer que sabía exactamente lo que valía y lo que tenía. Y estaba a punto de recordarles a mis ingratos inquilinos quién mandaba realmente en esta casa. Esa tarde, cuando ellos regresaron del trabajo, yo estaba sentada en la sala viendo mi novela en español, con el volumen alto, como no lo había hecho en 2 años. Jessica frunció el ceño y abrió la boca para quejarse, pero algo en mi expresión la detuvo. ¿Todo bien, Carmen?, me preguntó con esa voz falsa de siempre. Todo perfecto, Jessica, absolutamente perfecto. No tenía ni idea de lo perfectas que se iban a poner las cosas. El lunes por la mañana me desperté con una sensación extraña en el pecho. No era miedo, no era ansiedad, era expectación pura. Hacía años que no sentía esa emoción de saber que algo grande estaba por suceder. Preparé el desayuno como siempre, pero esta vez canturreaba una canción de Juan Gabriel mientras revolvía los huevos. Jessica me miró raro desde la mesa, pero no dijo nada. Roberto estaba demasiado ocupado con su teléfono para notar mi cambio de humor. Voy a salir esta tarde, les anuncié mientras servía el café. Tengo una cita médica, ¿estás bien, man?, preguntó Roberto levantando la vista por primera vez. Perfectamente bien, mijo. Solo un chequeo de rutina. Jessica sonrió con esa expresión que ya conocía demasiado bien, probablemente pensando que mientras más enferma estuviera yo, más fácil sería convencerme de irme a un asilo. A las 2 en punto estaba sentada en la oficina de Morrison y Associates. El abogado, un hombre mayor con lentes y una sonrisa amable,
Extendió los documentos sobre su escritorio como si fuera un banquete. Señora Rodríguez, después de revisar todos sus papeles, puedo confirmarle que usted tiene derechos absolutos sobre su propiedad. Como propietaria única, puede decidir quién vive ahí y quién no, sin importar el tiempo que hayan residido en la casa. Al el aire acondicionado zumbaba suavemente mientras él me explicaba mis opciones. Cada palabra era como música para mis oídos. ¿Y si quiero que se vayan inmediatamente? Pregunté con la voz más tranquila que pude. En Arizona, como propietaria, usted puede dar un aviso de desalojo de 30 días a cualquier persona que viva en su propiedad, incluidos familiares. Si no hay contrato de renta de por medio, el proceso es aún más directo. Y si se rehúsan a irse, entonces interviene la ley. Tendrían que demostrar que tienen algún derecho legal sobre la propiedad, lo cual, según estos documentos, es imposible al salir de esa oficina con una carpeta llena de formularios legales y un plan perfectamente diseñado. Pero no iba a actuar todavía. No. Primero, iba a darle a mis queridos huéspedes una oportunidad de mostrar su verdadera naturaleza. Durante las siguientes 2 semanas, fingí ser la misma Carmen de siempre. Cocinaba, limpiaba, soportaba sus desplantes en silencio. Pero por las noches, cuando ellos dormían, yo preparaba mi estrategia. Llamé a mi hermana Rosa en Tucson y le conté toda la situación. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Carmen, esos desgraciados se han aprovechado de ti por demasiado tiempo. ¿Qué necesitas que haga? Solo que estés disponible cuando yo te hable. Tal vez necesite un lugar donde quedarme unos días. Mientras resuelvo esto, mi casa es tu casa. Hermana siempre. También llamé a mi compadre Eduardo, que trabajaba en una compañía de mudanzas. Le expliqué vagamente que tal vez iba a necesitar sus servicios muy pronto para ayudar a unas personas a mudarse rápidamente. No te preocupes, comadre. Cuando me llames, estaremos ahí en 2 horas cada noche. Revisaba mis documentos legales como si fueran cartas de amor. La escritura de la casa, la evaluación inmobiliaria, los formularios de desalojo que el abogado me había preparado. Todo estaba listo. Solo esperaba el momento perfecto. Ese momento llegó un jueves por la noche. Yo estaba en mi cuarto, supuestamente durmiendo, cuando escuché a Jessica hablando por teléfono otra vez. Esta vez, Roberto estaba con ella, y los dos hablaban en susurros. Pero sus voces llegaban claras a través de las paredes delgadas. Mi mamá dice que conoce a alguien en el departamento de servicios sociales. Escuché la voz de Jessica. Dice que si reportamos que una persona mayor está viviendo en condiciones inadecuadas, ellos pueden intervenir y reubicarla. A mi sangre se convirtió en hielo en servicios sociales. Querían hacerme parecer como una anciana incapaz para que el gobierno me sacara de mi propia casa. ¿Tú crees que funcione?, preguntó Roberto, y su voz sonaba dudosa. Por supuesto que va a funcionar. Le vamos a decir que no puede cuidarse sola, que a veces se olvida de apagar la estufa, que no toma sus medicamentos. Son mentiras, pero ellos no lo van a saber. No sé, Jessica. Se siente muy Roberto, muy necesario, porque eso es lo que es. Tu madre nunca se va a ir por las buenas. Tenemos que forzarla. Cerré los ojos con fuerza. Mi propio hijo, mi única sangre, estaba planeando inventar mentiras sobre mi salud mental para que me sacaran de mi casa a la fuerza. Además, continuó Jessica, una vez que se vaya, podemos arreglar la casa, modernizarla. Tu mamá tiene un gusto pésimo para la decoración. Todo está lleno de cosas mexicanas viejas y feas en cosas. Mexicanas viejas y feas. A las palabras se clavaron en mi corazón como dagas. Hablaba de los recuerdos de toda mi vida, de las fotografías de Miguel, de los regalos que Roberto me había dado cuando era niño. Y cuando vendamos la casa, nos vamos a hacer ricos. Las casas en este barrio se están vendiendo por casi $500,000. Mi respiración se detuvo completamente. Vender mi casa. Ellos planeaban no solo echarme, sino vender mi propiedad y quedarse con el dinero. ¿Tú crees que podamos venderla?, preguntó Roberto. Claro que sí. Una vez que esté en el asilo, le vamos a decir que necesita firmar unos papeles para ayudarla con sus gastos médicos. Los viejos siempre firman lo que les pones enfrente. Roberto se rió. Mi hijo se rió de la idea de estafarme y robarme mi casa. Esa risa
Fue la gota que derramó el vaso. Me levanté de la cama silenciosamente y fui hasta mi closet. Saqué la carpeta con todos los documentos legales y la puse sobre mi mesita de noche. Mañana iba a ser el día. Ya no podía esperar más. Habían cruzado la línea. No solo me querían echar de mi casa, querían robarme todo lo que Miguel y yo habíamos construido durante décadas de trabajo honesto. Querían convertirme en una mentirosa ante las autoridades, hacerme pasar por una vieja loca e incapaz. Pero yo tenía noticias para ellos. Esta vieja loca tenía $485,000 en propiedad inmobiliaria, un abogado que conocía perfectamente mis derechos y un plan que los iba a dejar en la calle más rápido de lo que podían decir servicios sociales a NE. Acosté esa noche con una sonrisa en los labios. Mañana mis queridos Roberto y Jessica iban a descubrir quién era realmente Carmen Elena Rodríguez de Hernández. Y no iba a ser bonito. El viernes por la mañana me levanté a las 5. No porque Jessica me hubiera gritado, sino porque tenía trabajo que hacer. Trabajo muy importante. Preparé café para mí sola por primera vez en 2 años. El aroma llenó la cocina silenciosa, mientras yo repasaba mentalmente cada paso de mi plan. A las 7 llamé a Eduardo. Compadre, es Carmen. ¿Recuerdas lo que te dije sobre ayudar a unas personas a mudarse? Hoy es el día. ¿A qué hora necesitas el camión, comadre? A las 10 de la mañana. Y Eduardo trae cajas. A las 8 llamé a Rosa en Hermana. ¿Puedes venir a Phoenix hoy? Te necesito aquí para las 11. ¿Todo está bien, Carmen? Todo va a estar perfecto. Solo ven, por favor, a las 9. Roberto y Jessica bajaron para desayunar como siempre. Yo estaba sentada en la mesa con una taza de café humeante y una sonrisa serena. Buenos días, les dije con una dulzura que no había usado en meses. Buenos días, ma, murmuró Roberto, sorprendido por mi tono alegre. Jessica apenas me dirigió una mirada mientras se servía cereal. ¿Ese cereal caro que compraba con mi dinero de la pensión de Miguel? ¿Saben qué? Ayer tuve una revelación muy interesante. Les dije, mientras ellos comían. Sí, respondió Jessica sin levantar la vista del tazón. Sí, resulta que aprendí cosas fascinantes sobre las leyes de propiedad. En Arizona, Roberto levantó la cabeza. Algo en mi tono debe haberlo alertado. ¿Qué tipo de cosas, ma? Saqué la carpeta que tenía sobre mi regazo y la puse sobre la mesa con un golpe seco que hizo tintinear las tazas. Por ejemplo, aprendí que cuando una persona es propietaria única de una casa, tiene derechos absolutos sobre quién puede vivir ahí y quién no. El tenedor de Jessica se detuvo, a medio camino hacia su boca. También aprendí, continué con voz cada vez más firme, que cualquier persona que viva en una propiedad ajena puede ser desalojada con solo 30 días de aviso. A veces, menos Roberto dejó su café sobre la mesa con manos temblorosas. Ma, ¿qué estás tratando de decir? Abrí la carpeta lentamente, como si fuera un ritual sagrado. Saqué primero la escritura original de la casa. Estoy tratando de decir, Roberto, que esta casa está registrada únicamente bajo mi nombre, Carmen Elena Rodríguez. Solo mi nombre, los dos se quedaron inmóviles. Jessica había palidecido como un fantasma. Saqué después la evaluación inmobiliaria. También estoy tratando de decir que esta casita que ustedes consideran vieja y fea vale actualmente $485,000. En Jessica se agarró del borde de la mesa. Roberto abrió la boca pero no salió ningún sonido. Pero lo más interesante, continué, saboreando cada palabra como si fuera miel, es lo que aprendí anoche sobre sus planes. Saqué una pequeña grabadora que había comprado el día anterior y la puse en el centro de la mesa. Verán, las paredes de esta casa son muy delgadas, y cuando 2 personas planean llamar a servicios sociales para reportar falsamente que una anciana es incapaz de cuidarse sola, bueno, esas conversaciones se escuchan muy claramente desde el cuarto de al lado. Presioné el botón de play. La voz de Jessica llenó la cocina como una bofetada a Ann. Le vamos a decir que no puede cuidarse sola, que a veces se olvida de apagar la estufa, que no toma sus medicamentos. Son mentiras, pero ellos no lo van a saber. Jessica se puso de pie tan rápido que derribó su silla. Carmen, eso es. ¿Ilegal? Fraude. ¿Abuso de una persona mayor? Sí, Jessica.
Lo es. Seguí reproduciendo la grabación. La voz de Roberto resonó como una puñalada. ¿Tú crees que podamos venderla? Mi hijo cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera hacer desaparecer sus propias palabras. Y luego llegó el momento que había estado esperando. La voz de Jessica, clara como el cristal. Una vez que esté en el asilo, le vamos a decir que necesita firmar unos papeles para ayudarla con sus gastos médicos a los viejos. Siempre firman lo que les pones enfrente. La risa de Roberto que siguió a esa declaración llenó la cocina como el rugido de un demonio. Detuve la grabación. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Entonces, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Resulta que no solo querían echarme de mi propia casa. Querían robarme todo lo que Miguel y yo construimos durante 40 años de trabajo. Honesto, Roberto finalmente encontró su voz en Ma. Nosotros no. Yo no. ¿Nunca qué? Roberto, ¿nunca planeaste hacerme parecer como una vieja loca para que el gobierno me sacara de aquí? ¿Nunca pensaste en vender mi casa y quedarte con mi dinero? Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Durante 2 años he soportado sus humillaciones, he limpiado sus desastres, he cocinado su comida, he lavado su ropa, he dejado que me traten como una sirvienta en mi propia casa. Jessica intentó hablar en Carmen. ¿Si nos dejas explicar? No. Grité con una fuerza que no sabía que tenía. No hay nada que explicar. Los escuché planeando destruir mi vida. En ese momento sonó el timbre. Mi corazón saltó de alegría. Debe ser Eduardo con el camión de mudanzas. San Roberto y Jessica se miraron con terror. «Camión de mudanzas», susurró Jessica. Sí, como ustedes estaban tan desesperados por mudarse, decidí ayudarlos. Encaminé hacia la puerta con pasos firmes. Eduardo estaba ahí con su camión y 2 ayudantes, exactamente como habíamos planeado. «Buenos días, compadre. ¿Listos para trabajar?» «Listos, comadre». «¿Qué habitaciones vaciamos?» «La habitación principal y el cuarto de huéspedes. Todo lo que no sea mío». Regresé a la cocina donde Roberto y Jessica seguían sentados como estatuas de sal. «Como propietaria única de esta propiedad», les dije formalmente, les estoy dando aviso de desalojo inmediato. Tienen hasta las 6 de la tarde para recoger todas sus pertenencias y salir de mi casa. «No puedes hacer eso», gritó Jessica poniéndose de pie. Saqué el último documento de mi carpeta. «Nope, este es un aviso de desalojo firmado por mi abogado y notarizado legalmente. Si no están fuera a las 6, llamaré a la policía». Roberto se levantó con los ojos llenos de lágrimas. «Ma, por favor, hablemos. Soy Teji». «Mi hijo», le dije mirándolo directamente a los ojos, «nunca habría planeado robarme y mentir sobre mi salud mental. Mi hijo me habría respetado y valorado después de todos mis sacrificios. Tú eres un extraño que lleva el apellido de Miguel». En la sonrisa burlona de Jessica había desaparecido completamente. Por primera vez en 2 años, me miraba con miedo real. «No tienes derecho». Anne empezó a decir, «Tengo todos los derechos del mundo. Esta es mi casa, comprada con mi trabajo y el de mi difunto esposo. Y ustedes son 2 parásitos que se aprovecharon de mi bondad». Apareció en la puerta de la cocina. «Comadre, ¿empezamos con las cajas?» «Empiecen, Eduardo, y si encuentran alguna resistencia, ya saben qué hacer en esa tarde». Mientras Roberto y Jessica empacaban sus cosas entre sollozos y súplicas, yo me senté en mi sala a ver mis novelas en español, con el volumen alto. Por primera vez en 2 años, me sentí en casa, en mi propia casa. A las 6 de la tarde en punto, Roberto y Jessica cargaron la última caja en su auto. El camión de Eduardo ya se había ido con sus muebles hacia una casa rodante que habían conseguido rentar a última hora en un parque de trailers, al otro lado de la ciudad. Los vi desde la ventana de mi sala mientras empacaban, susurrando entre ellos, Jessica llorando, Roberto con la cabeza gacha. Una parte muy pequeña de mi corazón se dolió al ver a mi hijo así, pero esa parte fue rápidamente silenciada por la memoria de su risa cuando planeaba robarme. Roberto se acercó a la puerta una última vez. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Ma, ¿podemos hablar 5 minutos? Te lo suplico». Anne, abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. «Tienes 2 minutos». Roberto literal amayo
Yo nunca quise que llegara a esto. Jessica me convenció, me presionó tanto que yo no sabía qué hacer. Roberto, tienes 35 años. Ya no eres un niño al que pueden manipular. Tomaste decisiones de adulto, y estas son las consecuencias de adulto. Pero soy tu hijo. Soy toda la familia que tienes. En sus palabras me pegaron como un puñetazo. Pero respiré profundo y respondí con una calma que me sorprendió. Han un hijo que respeta a su madre. No planea hacerla pasar por loca para robarle su casa. Un hijo que ama a su madre no se ríe cuando su esposa sugiere estafarla. Roberto, tú decidiste que el dinero era más importante que yo. Ahora vive con esa decisión. ¿Y si dejo a Jessica? ¿Si vengo solo? Por un momento, mi corazón de madre se enterneció. Pero entonces recordé todas las noches que había llorado en mi cama, todas las humillaciones, todos los desprecios. Roberto, el problema no es solo Jessica. El problema es que tú permitiste que me tratara así durante 2 años. El problema es que tú también querías que me fuera. No puedes culpar solo a tu esposa por las decisiones que tomaste. Cerré la puerta suavemente pero con firmeza. Escuché su auto alejarse por la calle, y con ese sonido se fue también el último rastro de la Carmen, que había sido una madre demasiado buena. Rosa llegó esa noche con una botella de tequila y una bolsa llena de ingredientes para hacer mole. Hermana, estoy tan orgullosa de ti que no tengo palabras. Nos sentamos en mi cocina, bebiendo tequila y cocinando, como no lo hacía desde que Miguel estaba vivo. El olor a chiles y chocolate llenó cada rincón de la casa, borrando el aroma falso del perfume caro de Jessica. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dije a Rosa mientras molíamos las especias. ¿Qué, Carmen? Que por primera vez en mi vida, esta casa es verdaderamente mía. No la comparto con nadie que no me respete. Cada cuarto, cada mueble, cada recuerdo es mío. Durante las siguientes semanas, transformé mi casa en el hogar que siempre había soñado. Volví a poner las fotos de Miguel en la sala. Regresé mis plantas al porche principal. Puse música de Vicente Fernández todo el día, si se me daba la gana. Contracté a una muchacha del barrio, Lupita, para que me ayudara con la limpieza pesada 2 veces por semana. No porque necesitara ayuda, sino porque podía pagarla, y porque me gustaba tener compañía joven que me respetara. Señora Carmen, me dijo Lupita un día mientras limpiábamos juntas las ventanas, usted es la mujer más valiente que conozco. Ojalá yo tenga su fuerza cuando sea mayor, mi hija. Le respondí sonriendo. La fuerza no viene con la edad. Viene cuando decides que mereces respeto. Un mes después de la mudanza forzada, Roberto me llamó. Ma, ¿podemos hablar? Jessica y yo nos separamos. Lamento escuchar eso, Roberto. ¿En serio? Sí. En serio, nunca quise que tu matrimonio se acabara. Solo quería que me respetaras. ¿Puedo visitarte algún día? Para hablar, para intentar arreglar las cosas, lo pensé durante largos segundos. Mi corazón de madre quería decir que sí inmediatamente, pero mi cerebro sabía que tenía que ser inteligente. Roberto, si quieres intentar reconstruir nuestra relación, estoy abierta a esa posibilidad, pero va a ser bajo mis términos. En mi casa, con mis reglas. Y va a tomar tiempo. Mucho tiempo, entiendo. Solo. ¿Puedo venir el domingo? Para empezar. ¿Puedes venir? Pero Roberto, si alguna vez, vuelves a faltarme el respeto de la manera que lo hiciste, no habrá una segunda oportunidad. Está claro, clarísimo, te lo prometo. Ese domingo, Roberto llegó con flores y una disculpa que había estado ensayando claramente durante días. Lloramos juntos, hablamos durante horas, y por primera vez en años vi a mi hijo real, no al hombre manipulado por Jessica. Pero no le permití quedarse a dormir. Tampoco le ofrecí que se mudara de vuelta. Algunos errores necesitan consecuencias permanentes para que las lecciones se aprendan de verdad. 6 meses después, decidí hacer algo que nunca había considerado: viajar. Con los ahorros de Miguel y mi nueva independencia emocional, me fui a México por 3 semanas a visitar familia que no había visto en décadas. En Guadalajara, mi prima me presentó a un viudo de 70 años llamado don Aurelio. Era un hombre gentil, educado, que había criado 5 hijos solo después de que su esposa muriera joven. Sabía lo que era sacrificarse por la familia, pero también sabía lo que era valorar a una mujer fuerte. Carmen,
Me dijo una tarde mientras tomábamos café en el Zócalo, usted tiene una luz muy especial en los ojos. Es la luz de una mujer que sabe quién es y lo que vale. No me enamoré de don Aurelio, pero me enamoré de la versión de mí misma, que él veía en una mujer completa, interesante, valiosa por sí sola. Ahora, un año después de echar a Roberto y Jessica de mi casa, vivo la vida que siempre debí haber vivido. Tengo mi hogar exactamente como me gusta. Cocino lo que quiero cuando quiero. Veo mis novelas sin audífonos. Hablo español todo el día, si se me ocurre. Roberto viene a visitarme cada 2 domingos. Nuestra relación está sanando lentamente, pero ya no es la relación de madre abnegada e hijo ingrato que teníamos antes. Ahora es la relación de 2 adultos que se respetan mutuamente. Hace 2 semanas me encontré con Jessica en el supermercado. Se veía demacrada, cansada. Me saludó con una sonrisa nerviosa. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, Jessica. ¿Y tú? Bueno, ya sabes, las cosas han estado difíciles desde que Roberto y yo... Bueno, ya sabes, asentí con comprensión genuina, pero no con lástima. Jessica, espero que hayas aprendido algo de todo lo que pasó. ¿Qué quieres decir? Que nunca subestimes a una mujer mexicana de 68 años que sabe lo que vale. Alejé empujando mi carrito, dejándola ahí con la boca abierta. Esa noche, mientras me preparaba un té de manzanilla en mi cocina, pensé en todas las mujeres que están en la situación en la que yo estaba hace un año. Mujeres que permiten que las traten como sirvientas en sus propias casas, madres que sacrifican todo por hijos ingratos, esposas que no saben que tienen derechos legales sobre sus propiedades. Si hay algo que aprendí de toda esta experiencia es que no importa la edad que tengas, nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para decir, hasta aquí llegué. ¿Qué harías tú en mi lugar? Si tu familia te estuviera tratando como una sirvienta en tu propia casa, ¿tendrías el valor de defenderte? ¿Has pasado por algo así? Comenta abajo tu ciudad y cuéntame tu historia. A veces, lo único que necesitamos es saber que no estamos solas en esta lucha. Mi nombre es Carmen Elena Rodríguez de Hernández, tengo 68 años, vivo en Phoenix, Arizona, y soy la dueña absoluta de mi propia vida. Y eso, créeme, no tiene precio.